Bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos una vez más. Empezamos una sección nueva por aquí, Multimedios Quisqueya USA. Comenzamos la sección divertida, tertulia cultural. Esperamos que les guste esta nueva sección nuestra. Y nada, como siempre, chequeamos que todos nuestros controles estén saliendo bien al 100%. Igual que en Deportes, Farándula y más, transmitimos por Multimedios Quisqueya USA, por tvhispanic.com, también por Dominican Networks, por Facebook Live y por YouTube. Transmitimos esta divertida tertulia cultural. Empezamos hoy, víspera del 24 de abril, y quisimos precisamente pues empezar hoy por esa razón, por ser la víspera del 24 de abril. Y bien, pues nada, vamos a pasar inmediatamente con nuestro panel que ya hace ratito que está esperando por nosotros, por nuestra señal. Y ya está con nosotros. Como siempre, saludamos primero a las damas. En este caso, pues saludamos a la activista comunitaria y nuestra copresentadora Luisa Sánchez desde Miami, Florida. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Virgilio, José, Pablo Rodríguez. Qué bueno estar aquí en este nuevo invento de Virgilio Sí. García. que Divertida hoy, tertulia cultural. yo me imagino que sí, aunque vamos a hablar de un tema histórico, ¿no? Que Sí. de divertido en realidad no tiene nada, pero como serán diferentes temas cada semana, pues habrán diferentes motivos de nosotros reunirnos y hablar. Así que bienvenidos a todos los que nos siguen y que van a estar ahí pendientes de lo que tenemos que decir. Pablo tiene una cara muy seria Sí, y Pablo está en la muy cara. Lo que pasa es que pensativo. lo dejó botado la guagua ayer de transporte espinal y ya tú sabes. Ah, Estaba justamente pensando. Sí. Saludamos desde Sunrise, Florida, a José Enrique García. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a todos. Pablo, también a Isabel y a José Vázquez, aunque no están presentes, pues vayan mis saludos. Y realmente, pues me siento sumamente contento de nuevo y complacido de estar con ustedes y de poder aportar a esta tertulia cultural que me imagino en su inicio será un poco seria, pero se va a ir adaptando poco a poco y se va a ir convirtiendo en lo que realmente la idea central, que es llevar entretenimiento y humor a la gente y cultura. Así es, así es. Desde Santiago de los Caballeros, el periodista Pablo Nelson Rodríguez, que está muy serio, porque es que está pensando todavía que estuvo en esa parada y desde la parada nos mandó su aporte. Buenas tardes, Pablo Nelson Rodríguez. Bueno, buenas tardes nuevamente, gracias y de compartir con ustedes y con la teleaudiencia que se irá acostumbrando ya también a este espacio, tanto como al de los miércoles. Bienvenido, José Enrique García. Saludo especial a nuestra coproductora Luisa Sánchez, la cronista deportiva del año, próximo a ser elegida por la ACD de Florida. Cooperstown. Como siempre, un placer compartir con ustedes y más hoy con este tema tan interesante de la cronología histórica dominicana. Así es, así es. Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez, Pablo. Vamos a empezar contigo, pues hoy se celebra mañana. 50, 56 años. Digo mañana. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. 56, sí, mañana 24 de abril se celebra el 56 aniversario de lo que le han llamado en ocasiones la revuelta, la guerra de abril, el encontronazo. Ahorita José no, quiero que nos defina José más tarde. Vamos a darle esa parte a José.
Pero vamos a empezar con Pablo Nelson Rodríguez, que nos haga una introducción sobre nada, lo que pasó hace 56 años en nuestra querida Quisqueya. Bueno, vamos a enfocarlo desde dos puntos: el punto histórico desde que vivimos y la parte histórica real, una anécdota personal y lo que nosotros pues narra la historia. Yo quisiera comenzar con una evaluación que nos hiciera el teniente Mario Peña Taveras, quien vive creo que todavía está vivo, no recuerdo si está vivo o sí. no. Pero dentro de un ratico vamos a pasar alguna foto, perdona que te interrumpa, Pablo. Okay. Y en una de esas fotos va a estar el comandante Peña, Mario Peña Rivera, creo que Taveras. O es. Taveras. Lo que quiero comenzar a hacer esta analogía que él nos hizo una vez que vía el programa que teníamos radial allá en ruta, iniciamos una actividad de reconocimiento a los héroes de la revolución, que recuerdo, diseñamos una serie de placas para entregar a las personas que habían participado en la revolución de 1965. Recuerdo que dos nombres precisamente los que le entregamos a placa al teniente capitán Peña Taveras y a Román Valenzuela, que para la época era cadete, no recuerdo de cuál, si era de la aviación o de la marina. Le entregamos a ellos, pero que tuvieron participación activa. Lo de Peña Taveras es una cuestión que está registrada en los momentos iniciales de la revolución. Y en su momento, él, cuando le fuimos a entregar la placa, dijo lo siguiente: yo valoro 4 acontecimientos históricos del historial dominicano y estos movimientos de procura de la libertad y establecimiento y fortaleza de la democracia. El primer acontecimiento de gran valor, decía él, para sí era la guerrilla de guerrilla o de montaña de Enriquillo. Dice que fue un acontecimiento que marcó la cultura de rebeldía y de procura de libertad de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, cuando Enriquillo se enfrentó pues a los españoles en pro de mantener la libertad de su raza, y quizá de haber triunfado, pues quizá pudo haber evitado el exterminio de nuestra raza indígena. Pero bueno, finalmente fue vencido por el engaño, no porque lo vencieron militarmente, sino porque lo engañaron, obviamente, los españoles con el avance ya capacidad técnica, intelectual y todo eso, pues pudieron convencer al indio y engañarlo, y así puede de alguna manera vencerlo. El otro acontecimiento que él decía de gran importancia, que es paralelo, lo hago esta analogía, con la revolución, es precisamente la guerra de independencia, nuestro acto de independencia en 1844, encabezado por Juan Pablo Duarte. Y ahí mismo, en ese renglón, él continuaba haciendo la evaluación, llegó a la restauración de 1963, que encabezó y lideró Gregorio Luperón. Y entonces, si ahí el gran acontecimiento, este acontecimiento en que fuimos partícipes de 1965, que mañana se cumplen 56 años, que es la revolución de abril, que comenzó con el liderazgo militar del coronel Rafael Fernández Domínguez, pues, y quien fuese prácticamente en una guerra, podríamos decir que fue un asesinato, porque fue cuando se iba a asaltar precisamente ese edificio que usted tiene ahí de fondo, en el Palacio Nacional, pues fue acribillado de espalda por las tropas, en este caso invasoras, las tropas del ejército y de los Estados Unidos, más lo que aportó la Organización de Estados Americanos, OEA. Yo, en lo personal, bueno, antes de llegar a lo personal, quiero decir que hoy inclusive continuaba el debate de la participación de Ramón Montes Arache, que fue junto con Capote, el italiano, que formaron los hombres rana, y que los americanos juzgaron que cuando ellos llegaron, no vencieron más rápidamente a los constitucionalistas en ese momento, porque la capacidad de
guerra y técnica de guerrilla urbana que tenían los hombres rana, era casi imposible vencerlo de inmediato, y que ese núcleo de hombres, esa unidad de hombres, más los comandos de los hombres de las milicias civiles, pero muy especialmente la participación, ese equipo de hombres rana que fueron entrenados por Monterache y Capote, pues hizo una resistencia que le dio honor, mayor honor al movimiento constitucionalista, que procuraba como objetivo principal la restauración del gobierno del profesor Juan Bosch, a quien fuese derrocado el 25 de septiembre de 1963 y que había ganado las elecciones de 1962 limpiamente y democráticamente, pero que bueno, todavía vivíamos en la influencia, en la primera, si se quiere, etapa de influencia del gobierno de Fidel Castro, y al cual obviamente dentro de la Guerra Fría, los Estados Unidos, en el marco de la geopolítica, pues de ninguna manera, diríamos nosotros hoy, y es un análisis que hacen los historiadores, iba a permitir el surgimiento de un gobierno a que ellos calificaron de izquierdista y de comunista, que los participantes de hoy, como por ejemplo Fafa Tavera y los señores, los militares constitucionalistas, hoy dicen no, realmente no que era un movimiento comunista, sino que los partidos todos, inclusive el social cristiano de la época, participó. Y ahí estaba el movimiento 14 de junio y el partido 14 de junio, estaba el Partido Socialista, el PSP, el Partido Socialista Popular, que en ese caso es hoy el Partido Comunista. Pues ese grupo, a ellos, pues la carga ideológica, la carga de propaganda política, el marketing político negativo, pues los americanos que tenían el poder de la mercadología contrarrevolucionaria, pues lo calificaron de un movimiento comunista, que no era así, porque lo encabezó esa guerra el Partido Revolucionario Dominicano como principal fuerza política, y que ese 24 de abril, el hombre que lanza y hace el llamamiento de que el pueblo salga a la calle es el doctor José Francisco Peña Gómez, vía una llamada que le hizo precisamente el capitán Peña Taveras desde el puerto de la 16 de agosto, donde ya tenía la jefe de la comandancia militar preso, la hacían preso. Entonces Peña Gómez hace su llamado al pueblo dominicano y ahí comienza el movimiento a salir a la calle. Preciso entonces que en ese día... Vamos, Pablo, deja la segunda parte, deja lo próximo para la segunda parte, porque queremos, digo, si te parece. No me parecía tanto, pero si a usted le parece, señor director, porque me sacó el aire. Vamos a pasar ahora. Déjame esa para tu segunda intervención. Es que no llegué a definir, pero bueno, para adelante, seguimos. Vamos a pasar ahora. Termine la idea. Es bueno que él termine la idea. Que termine la idea, sí, que no sea la idea. A petición popular. Él viene casi cerrando una idea. Bueno, pues reconstruyendo, decías que el doctor Peña Gómez lanza vía la llamada que le hiciera precisamente el capitán Mario Peña Taveras, de que tenía ya bajo su control, en forma de reos, de presos, al alto comando militar que estaba en el campamento 16 de agosto, que está justamente aquí en la autopista Duarte, y que ahí el Peña Gómez hace la proclama y el llamado de radio comercial al pueblo dominicano, que era, ¿verdad?, era un pueblo, si se quiere, PRDista. Yo digo que habían tres formas de nacer en ese momento en la República Dominicana. Habían tres grandes instituciones. La Iglesia Católica, usted nacía católico, apostólico dominicano, algunos romanos. Usted, si era estudiante, tenía que ir a la UAS obligatoriamente, y si era político, generalmente, usted era PRDista. Eran las tres grandes instituciones de facto en la República Dominicana. Entonces el PRD mantiene esa gloria que se le aplica al gran liderazgo del del profesor Juan Bosch, pero que como Juan Bosch estaba fuera del país, había sido deportado, el gran sustento político era el PRD y el gran sustento ideológico del momento era ese joven de
tantos años, que era el doctor José Francisco Peña Gómez. Gracias, Pablo, por esta primera intervención. Muy interesante. No te preocupes, que ahorita volvemos contigo, Pablo, Gracias. para la segunda parte de tu intervención. Pero ahora pasamos directamente en Sunrise, Florida, con José Enrique García. Adelante, José. Muchas gracias, Virgilio. Bueno, panel, pues el programa hoy es un programa entendido. Me alegro mucho de la participación de Pablo porque nutre, o sea, uno se nutre con esta serie de informaciones. Con relación a lo que hablábamos hace un momento fuera de cámara, de si es una revolución, si fue una revolución, si fue una guerra o si fue un levantamiento, una revuelta. Para mí ese movimiento tuvo varias etapas. Cuando los militares se declaran en rebeldía contra el gobierno de Donald Reed Cabral, que era quien encabezaba el gobierno de facto, fruto del golpe de Estado a Bush, después de varios consejos de Estado y esas cosas. Para mí ahí hay un movimiento de revuelta. Los militares se rebelan contra el gobierno. Hasta ahí es una revuelta. Ahora, cuando se integra el pueblo, los militares se conjugan con el pueblo y el pueblo se integra al movimiento, ya tiene otra característica. Ya comienza a tener otra característica el movimiento, se hace mucho más amplio, es un movimiento popular. Ahora, desde que intervienen una serie de mecanismos de guerra, como son los barcos, los aviones, los tanques, las bazucas, los cañones, es una guerra. Indiscutiblemente que es una guerra, se le puede considerar desde ese momento como la guerra de abril. Revolución, no me atrevo a aplicar el término revolución porque realmente lo que se trataba era de restaurar una constitución y de restaurar un presidente. No se trataba de reestructurar la sociedad dominicana. O sea, no se trataba de cambiar las estructuras sociales dominicanas. Ese movimiento se enfocó desde un principio y esa fue su base, el retorno a la Constitución de 1963, que de hecho, debo decir, que es una de las constituciones más democráticas que se ha ideado en todo el continente americano durante muchos años. Esa constitución. Y el retorno a la presidencia del profesor Juan Bosch. En ambos casos, ninguna de las dos cosas fueron posibles lograrlas porque los sectores que intervinieron en oposición a eso fueron sectores con demasiado poder en contra de las fuerzas constitucionalistas. Y la coyuntura política la manejaron de una forma como a ellos les interesaba. Y pues se hicieron una serie de negociaciones y se quedó todo así. O sea, ni se volvió a la Constitución del 63, ni tampoco se repuso a Juan Bosch en el poder. O sea que el movimiento no pudo lograr los objetivos que realmente se planteó. Ahora, la importancia que yo le veo a la guerra no lo veo desde el punto de vista protagónico de los elementos que participaron en ella, como fueron los dirigentes militares, los dirigentes políticos, sino el hecho en lo social. O sea, para mí, que tenía 20 años, ¿qué significó realmente la guerra de abril? Fue un movimiento que me creó una situación tan tremenda dentro de mi mente, cuando yo vi, por ejemplo, personas descalzas peleando con un palo, con un tubo, con un bate al principio de la guerra. Peleaban con bate, con piedra. Yo vi personas enfrentarse con piedra a las ametralladoras. Entonces, esa participación de la gente, esa fuerza que tenía el pueblo en apoyar ese movimiento, tu movimiento, pues indiscutiblemente que es algo que hay que tomarlo en cuenta. Además, la participación de la mujer es una cosa increíble en ese movimiento y hay que destacarla. Las mujeres participaron de forma contundente en el movimiento. Podríamos citar varias mujeres que fueron comandantes de comandos. Podemos citar mujeres que fueron de la escuela de comandos y podemos citar mujeres que desfilaron, hicieron desfiles y se enfrentaron realmente a las tropas no solamente criollas, sino también a las tropas norteamericanas de intervención, que luego se convirtió, como bien dice Pablo, en lo que fue la Fuerza Interamericana de Paz, donde fueron brasileños, uruguayos, nicaragüenses, fueron una serie de soldados de esos países porque en los Estados Unidos quisieron disfrazar una intervención unilateral, convertirla en una intervención justificada por la Organización de Estados Americanos. Ahora, lo que yo quiero hacer una analogía, lo que Pablo dice que le dijo el capitán Peña Taveras,
es importante. Yo hago una analogía entre lo que fue la guerra de restauración y la guerra del 65, la guerra patria del 65. Ambas empezaron con una represión de lo que fue los gobiernos de Santana, de Pedro Santana, que fusiló a patriotas independentistas, que formaron parte del movimiento de la independencia. Ahora, esa guerra, en el momento en que Santana hace la anexión a España y convierte la República de nuevo en una provincia española al mando de los reyes de España, se convierte en lo que es una guerra patria. La guerra de restauración fue una guerra patria, porque fue una guerra en defensa no solamente de la independencia del país, sino de la soberanía dominicana, porque están peleando contra un ejército invasor, contra los españoles, con sus lacayos, la misma situación que se dio durante la guerra de abril. ¿Qué pasó con la guerra de abril? Que empezó siendo un movimiento doméstico, un movimiento donde los dominicanos reclamaban un derecho que tenían de que se pusiera su presidente por el cual votaron y de que se restableciera la constitución por la que se creó durante este gobierno. Y sin embargo, ese movimiento que era doméstico entre soldados dominicanos y entre el pueblo dominicano, sectores del pueblo, se convierte en una guerra patria con la llegada de 42,000 marinos americanos. Ya se cambia totalmente lo que es el concepto de una revolución, de una constitución, ya ahí la importancia la adquiere la defensa de la soberanía dominicana. Entonces, otra cosa importante es que todos los pueblos del país estaban representados en comandos. Había comandos de Baní, comandos de Barahona, comandos de San Juan, comandos de todos los pueblos, había comandos, había gente de todos los pueblos participando en este movimiento. Los artistas participaron de lleno, los artistas hacían show en ese movimiento, en la zona. Participaban los profesionales, los pintores. Entonces nosotros tenemos el ejemplo de Condecito y de Silvano Lora, que se ocuparon de pintar los grandes murales que habían en la zona constitucionalista, lo pintaron, lo hicieron ellos, esos murales, esas telas murales. Entonces participaron los cantantes, participaron los poetas, se desarrolló un movimiento de poesía a partir de ahí increíble, en lo que trajo como consecuencia ese movimiento de abril. Y yo creo que también trajo como consecuencia que se instaurara en la República Dominicana uno de los gobiernos más vergonzosos que hemos tenido. Sus partidarios lo resaltan, y mucha gente lo resalta, esa figura como una figura patriótica, como una figura que debe tener un pedestal en lo que es la historia de la vida política dominicana, pero particularmente yo no creo que sea honesto a una persona que es elegida con un país intervenido a través de unas elecciones en las cuales los oponentes a ese partido que él representaba no pudieron hacer ningún tipo de campaña, porque aquello era un terror lo que había en esas elecciones del 66. Un terror era lo que había. Entonces, el propio Juan Bosch no pudo hacer campaña ni salir a la calle. Juan Bosch lo hubiera matado si sale para la calle a hacer campaña. Tuvo que irse. Entonces, ponen ahí de puesto así a Joaquín Balaguer. Ahora, ¿qué viene después de que él es puesto ahí? Bueno, viene una represión inmensa, vienen muchos asesinatos. Viene lo que es la pacificación, que entendían ellos que era la pacificación del país, la deportación de los constitucionalistas, la muerte de muchos constitucionalistas. Entonces, en ese sentido, cuando uno pasa balance y dice, ¿qué logramos? ¿Qué logramos? Valió la pena. Yo creo que sí, que valió la pena. El movimiento increíble, es una cosa increíble lo que eso aportó, abrió la conciencia de la gente, y trajo como consecuencia muchísimos cambios que se han dado allá en los aspectos saludables, los aspectos democráticos, es consecuencia de ese movimiento, de esta lucha. De esa lucha, la mentalidad se cambió mucho de la mayoría de los dominicanos. Entonces, pues yo creo que es importante hacer esas comparaciones, aunque uno no sea historiador, eso es muy importantísimo. Déjame agregar algo, José. Gracias, José. Virgilio, si me permite hacer una contación de José. Corta, Pablo, porque todavía tenemos una participación de José Vázquez. Adelante, Pablo. Bueno, lo de corta me presiona, pero no hay problema. No, pero que imagínate, para que podamos participar todo con su debido tiempo. Adelante, Pablo. Lo que es que él hizo mención de los artistas. Y primero que no hemos mencionado, ni él ni yo hemos mencionado la gran figura política militar que fue lo de José Francisco Alberto Camaño de Ñón. Yo dije que no iba a hablar de los protagónicos, iba a hablar de la figura de los Está bien.
Entonces, la otra parte de los artistas, sí, yo quiero hacer mención porque como decía antes los artistas, a Silvano Lora, pero hay que recordar el crédito de Aníbal de Peña, que fue el compositor del himno del himno de la revolución, claro. El himno de la revolución, claro. Que con todo el respeto no tuvimos tiempo de bajarlo. Luisa, dime una cosa, Luisa, yo no creo que tú participaras mucho en eso. A pesar de que hay una situación, hay algunos que dicen por ahí que participaron. Yo no voy a mencionar el nombre también, yo me voy a mantener igual que José. Pero ahí hay uno que vivió aquí en Miami, ya no vive aquí en Miami, que participó. Entonces, una vez le preguntaron a Botello, no, a Botello, el que murió, Norberto Botello. Comandante de B3. Ajá, que si fulano había participado, dice, ese de que pasó por la calle Conde, pero ese no participó nada. O sea, hay algunos que han dicho que participaron, que tiran tiros, pero eso no tiran tiros nada, ¿tú me entiendes? Amigo de Pablo, un par de amigos de Pablo, a propósito. Ay, adelante, Luisa. No, Virgilio, mira, es lo que tú dices. Bueno, la edad era una niña y entonces estaba muy protegida, con mi colegio y en mis cosas. Cuando estalla la revolución, por supuesto, eso fue algo que estremeció las bases del país. Eso afectó al país completo. Mi papá, en esa época, hasta el golpe de estado de Juan Bosch, él fue lo que sería ahora un ministro, era el director general del Catastro Nacional. Y entonces nosotros vivíamos en el ensanche Luperón, pero él había vendido la propiedad que teníamos para comprarse en otra área, y en ese interín tuvo que salir de la casa porque las personas que compraron pues la querían ocupar, y su amigo, el general, ex general en esa época, Mérido Marte, era amigo de él y tenía muchas propiedades por la ciudad. El caso fue que vinimos a parar a la Manuel Ubaldo Gómez, que creo que es el sector de Villajuana, esa área por ahí. Entonces era un edificio de tres pisos y nosotros ocupamos el segundo piso completo. Y ahí nos agarró la revolución. Eso fue algo, ya te digo, que estremeció la sociedad dominicana. Y nosotros, asustadísimos, yo me acuerdo que yo creo que yo lloraba todos los días, cada vez que yo veía en la televisión, en la radio, y en esos barrios la gente en la calle protestando y haciendo muchísimas cosas. Y entonces cuando dijeron que los militares estaban entrando de otras partes del país para ocupar la capital y retomarla, mi papá decidió pues sacarnos de la capital, nos montó en su carro con el chofer y nos íbamos para el Cibao, para donde son la familia de ellos, que es La Vega, pero no pudimos salir por las autopistas del Cibao, ya estaban todas ocupadas y tomadas, no se podía el tráfico, entonces nos desvió hacia Esperalvillo, el área de Yamasá por ahí, que teníamos otros familiares, y nos llevó a todos para allá. Y como al tercer día, él regresa a la capital y entonces ahí se da cuenta que la casa donde nosotros estábamos viviendo había sido un mortero, habían lanzado, porque en el tercer piso aparentemente se creó un comando, como le llamaban, ¿no? Como los que estaban peleando por la revolución. Y ya cuando él llega, pues encuentra los estragos y eso, habían militares ahí que se dieron cuenta de que él era un funcionario del gobierno y eso, y protegieron entonces la entrada de la propiedad de nosotros, de la casa, de que no entrara nadie. Pero hay algo que yo recuerdo que se me grabó, y es que él dice que cuando él entró, ve la casa, ve los estragos que había ocasionado rotos y cosas. Pero lo que más llamó la atención es que él tenía una foto de Juan Bosch. Juan Bosch y él eran amigos de infancia, de la misma edad, nacieron uno al lado del otro en La Vega y fueron al mismo colegio y todo. Y él tenía una foto de su amigo en la casa, aparte de que era el presidente de la República, pues era su amigo personal. Entonces, esa foto la agarraron y la desbarataron, le dieron con la culata, con los pies, yo no sé, yo sé que él encontró todo eso desbaratado y él se quedó, como, o sea, ese odio, porque para esos militares lo que le habían vendido
es que ese era el comunista que quería devolver al país para hacer lo mismo que se estaba haciendo en Cuba. Eso es lo que, en mi opinión, le vendieron a los militares. Y que ese era el miedo, que por eso se estaba haciendo lo que se estaba haciendo del golpe y todo eso, para evitar que República Dominicana se convirtiera en Cuba. Entonces esa era la mentalidad de esos soldados, especialmente los de bajo rango. Los de alto rango sabían lo que había y que era todo cuestión de política, ¿no? El caso es que, nada, yo me quedé todo el tiempo que hubo, varios meses nos quedamos en el interior. Mi papá sí ya se integró a la capital, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice José, y es que eso fue la base que se sentó con la revolución, fue como una apertura de la conciencia nacional, de nuestros derechos y de lo que el país, las masas desposeídas, la clase baja, la clase media, que no tenía acceso a ese poder, quería un país mejor y más inclusivo. Y se sentaron las bases de esa democracia que tenemos hoy, que somos un ejemplo de América Latina, de que cada 4 años hay un presidente. Dígase que hay que no ganaron en buena ley, que hubieron problemas y eso, pero se elige un presidente cada 4 años. Esos 12 años de Balaguer fueron terribles. Ya yo ahí tenía más conciencia, porque ya yo estaba ya más grande, y fui parte de lo que vi. Los asesinatos, limpiaron esos barrios de la capital, fueron limpiados con los capos blancos y la banda colorada. Esos eran elementos militares que respondían al Estado directamente para limpiar esos barrios, y a los que no los asesinaron los hicieron salir del país y una serie de cosas. Pero sí creo que eso despertó la conciencia nacional, y de ahí en adelante Balaguer duró 12 años, que son para mí, después de la tiranía de Trujillo, de los 12 peores años a nivel nacional, en un gobierno de que elegido, como comentó José, elegido, pero con una intervención donde el que votó, los votos en contra no se contaron, ahí se impuso a Balaguer, punto, por encima de lo que fuera. Y entonces, pues ahí, pero sí se creó esa conciencia que todavía data, y se ha transferido en diferentes formas a través de los tiempos hasta tener la democracia buena, diferente, que hay cambios que hay que hacer y ciertas cosas, pero hay democracia y libertad de prensa en la República Dominicana. Y esas cosas se sentaron ese 24 de abril de 1965. Gracias, Luisa. Gracias. Para que ustedes vean, Luisa no solamente domina los temas deportivos. Miren, señores, vamos a saludar un grupo de personas que se han hecho presentes. Iria Monte de New Jersey, Vilma García ya bajó de la segunda planta. También tenemos a Tommy Zucar, que está por ahí. Daisy Esteves está por ahí. A José Vázquez, que vamos a poner una interpretación de José. José me mandó a decir que eso que vamos a presentar en un momentico, esa interpretación la hizo él ayer. Eso es una improvisación, que es lo que nosotros queremos por aquí en esta tertulia, que vamos a invitar a Miguel Ángel Rodríguez, el ex cónsul de aquí en Miami, que se hizo presente, Francisco Vargas, Lucas Gómez, también Americana Rodríguez, tu hermana, que americana también me dicen que tiró su piedra de vez en cuando, porque ella era Americana es mayor que tú, te lleva un par de años, creo. No, es al revés, yo soy mayor que ella, pero ella era más atrevida. Mira, yo pensaba que era al revés. A Bélgica Zúñiga desde Orlando. Dice Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, que es invitado, te voy a mandar el link para la semana que viene. Qué bueno. Para las tertulias. Francisco Vargas. Francisco Vargas. Un saludo de Orlando Central, Florida. Fran Vargas. Para todos. Gracias, Fran Vargas, por estar ahí. Dice Miguel Ángel. Virgilio, porque no me acordaba del primer nombre de Botello. Norge Botello. Era del comando B2. Y tal como tú dices, Virgilio, muchas personas tenían 6 años y 10 y ahora están diciendo que participaron. Eso no es verdad. Y Miguel Ángel sabe a quién yo me refiero, porque Miguel Ángel, el ex cónsul de aquí en Miami, uno de los mejores cónsules que hemos tenido aquí en Miami,
él y yo comentamos una vez sobre eso, que aquí hay personas, entre ellos un par amigos de Pablo Rodríguez. Pero si son amigos míos, son amigos tuyos. Tira para tu lado un poquito. Salúdate. Que viven diciendo que ellos participaron, que sé yo qué, que hicieron esto y lo otro. Y no se Botello en una ocasión nos dijo, no, ese lo vi yo una vez caminando por la calle Conde, vestido de civil, ese no participó nada. Pero nada, ahora vamos, señores. José Vázquez me mandó una participación que, vuelvo y le repito, es una improvisación que hizo José anoche. Así que vamos a escuchar al maestro José Vázquez, que nos mandó una interpretación muy especial para la celebración del 24 de abril. Escuchemos. Después de 30 años de dictadura, horror y miedo, en el 1963, al poco tiempo de ajusticiar al tirano, nuestro país vio al fin nacer un democrático gobierno liderado por Juan Bosch, pero al poco tiempo fue derrocado. Juan Bosch intentó sacar al pueblo de la mente tirana. Sin embargo, Wessing y Wessing tenía una mente muy villana y se compuso con traidores para cometer su hazaña, y tumbaron al único gobierno democrático que tanto esta tierra anhelaba. Ese conflicto causó que empezara una guerra civil contra el primer gobierno que el pueblo pudo elegir. Después de una larga tiranía de Trujillo, un hombre vil, y entonces vino la bota yanqui, dizque para intervenir. Pero el pueblo no cesó de pelear por su gran dignidad, y con sus brazos abiertos y sus armas buscaba la libertad. Y el 24 de abril 1965 empezaron a luchar, gritando "Gojo Yanquis", se tuvieron que marchar, gritando "Gojo Yanquis", se tuvieron que marchar. Cuando un pueblo se envalenta y toma la justicia, no hay tirano que quede, no hay bota que se quede. Y el pueblo dominicano así lo demostró. En abril 1965 su libertad recobró. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Bravo, maestro José Vázquez. Bravo, excelente interpretación. Eso fue una improvisación que hizo José ayer. Ayer en la tarde fue que José Vázquez nos preparó eso. Miren, la única vivencia que yo tengo personalmente, pues yo viví en Santiago. Y en realidad, pues, como ustedes sabrán, en Santiago lo único relevante, más relevante que sucedió con relación durante el periodo de la revolución, pues fue el ataque al Hotel Mantún. Bueno, pues resulta que yo vivía como a 10 cuadras del Hotel Mantún.
O sea que todos los bombazos y los trabucazos y los morteros que le metieron al Hotel Matún, eso yo oía esos tiros que en mi vida había oído yo tiros de esa índole. Ahora mismo en pantalla hay algunas fotos que se fueron durante el ataque al Hotel Matún. Como ustedes sabrán, los constitucionalistas habían bajado a Santiago a una misa que se dio en la catedral. Después de la misa, subieron al Hotel Matún y fueron atacados. Fue un ataque que murieron muchísimas personas ahí en el Hotel Matún. Y yo estuve a pocas cuadras de lo que sucedió. Ustedes ven eso que ustedes ven ahí, esa foto. Esa es la calle de las Carreras que sube allá arriba al Hotel Matún. Sube al monumento, a la derecha está el monumento y a la izquierda está el Hotel Matún yendo hacia el este, ¿ves? Y nada, yo estuve cerca por ahí de la calle de la Carrera, porque como uno se da uno curioso, pues donde está ese guardia, esos carros, por ahí estuve yo, en lo que cuando empezamos a oír todos los tiros y toda la cuestión. Pero eso es lo más cerca, es la única vivencia que yo tengo. Bien, vamos. Yo creo que ahora debemos pasar antes de pasar con Pablo, porque yo tengo algo para ti, Pablo. Pero vamos a pasar a identificar la emisora. Y mira a ver cuántas personas. Sí, ahora vamos a chequear eso, Vilma. Pero primero vamos a identificar la emisora. Regresamos en unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señores, pues vamos a seguir con nuestro programa. Mira, Pablo, por ahí dice Fran Vargas, tu amigo Fran Vargas, que Pablo Rodríguez está preparando el camino para la postulación para ser el próximo diputado de la Florida y demás circunscripciones correspondientes. O sea, ya te están lanzando, Pablo. Así que, señores, ¿qué les iba a decir? Miren, Pablo, Sí. la semana pasada, vamos a empezar con este comentario. La semana pasada tú dijiste que diste unas declaraciones que Fafa Tavera había dicho que Montearache había soltado unos presos. Sin embargo, esas declaraciones de Fafa Tavera han sido desmentidas. Ahí salió una señora, yo no sé si tú viste, una señora precisamente de Santiago, Valenzuela. a decir que Fafa Tavera, La señora que Valenzuela. Fafa Tavera fue que denunció a todos los participantes del 14 de junio, porque eso que dijo de Montearache, eso nunca se ha podido demostrar. Así que, ¿qué tú tienes que decir de eso? Bueno, primero yo quiero hacer una anécdota personal de la revolución, pero voy a precisamente hoy en televisión, en el show del mediodía, soldados constitucionalistas y el mismo Fafa Tavera hicieron una exposición. Fafa Tavera hoy rectificó que la información es correcta según los datos que le dio a él Claudio Camaño. ¿Qué sucede? Que al momento que ellos iban a asaltar la fortaleza Osama como objetivo principal del movimiento constitucionalista, Fafa Tavera, que comandaba un comando, pues era encargado de ir, él tenía, no era encargado, pero él tenía como objetivo principal ir a la celda
donde estaban presos los asesinos de la hermana Mirabal, los 4 que estaban allí. Entonces le dice Claudio, cuando Fafa llegó, las cárceles estaban vacías. Dice, el Papa dice, me sorprendí, ¿qué pasó aquí? Entonces que habló con Claudio días o tiempo antes de morir, y Claudio dijo, Papa, te tengo que hacer una confesión, y es lo siguiente: un día antes de nosotros ir a asaltar la fortaleza Osama, Montearache llamó a la comandancia de la fortaleza que le entregaran los presos, es decir, los asesinos de las hermanas Mirabal, y él lo liberó porque, o inclusive hoy dijo Papa Tavera, por la razón que Montearache tomó la decisión era porque sabía que precisamente los muchachos, en este caso Papa Tavera encabezando la línea del 14 de junio, pues iban a asesinar a los asesinos de las hermanas Mirabal, y que ese asesinato iba a cambiarle la imagen a la revolución o al movimiento constitucionalista. Y Papa Tavera dice, justifica el objetivo de Montearache desde el punto de vista logístico, es correcto. Ahora no reafirmo que sí, la información que manejo es de que él fue quien liberó a los asesinos, que solamente de los 20 y 30 años que le condenaron, a los que los condenaron, pues solamente duraron 2 años. Y como recientemente vimos que Alfonso, el apellido ahora no recuerdo, que murió aquí recientemente en Santiago, tranquilamente en su casa. Esa es la historia que siempre en toda afirmación, en toda narración, en todo relato histórico de cualquier orden, hay contradicciones. Eso es una cuestión fundamental de la dialéctica, de la oposición y de la realidad, inclusive hasta de la misma protagonismo que puedan tener uno que otro protagonista en cualquier evento humano. Siempre hay visiones y hay informaciones contradictorias. Yo me voy más por la de Papa Tavera, por la seriedad que ha continuado en su vida, por el historial de Papa Tavera, y que nadie nunca puede decir si Papa Tavera tiene esta mancha histórica. Puede que la tenga porque es un ser humano, pero es un hombre de principio, y yo le doy mis créditos de veracidad. Ahora, si me permite, en unos 3 minutos más, no sé qué, narrar mi parte personal de la revolución. Y es lo siguiente: yo soy un campesino de Arroyo Hondo. El Arroyo Hondo de hoy, ese Arroyo Hondo social de alta alcurnia, ligado, porque todavía habemos pobres incrustados entre esa gran sociedad, como en el barrio La Yuca, en Quernaco. Bueno, al criarme con el campo, Arroyo Hondo era todavía un campo de fincas, donde tenía finca Emilio Rodríguez Morici, Pompilio Brauer, Los Troncosos, el coronel, bueno, ahora no me acuerdo, que es muy famoso, pues, creo que Melido Mar también tenían, todos los ricos, los militares tenían finca en Arroyo Hondo. Panchito Garrido, que recuerdo, el coronel Checo, recuerdo yo de los Tavares, que tenían grandes fincas en Arroyo Hondo. Nosotros buscábamos cangrejo en el río Isabela. Pero bueno, ese fin de semana de la revolución, yo me lo fui a pasar con mi mamá, que vivía en lo que eran los multifamiliares de entonces. ¿Cuáles eran esos multifamiliares? Mi mamá vivía rentada en la Alonso de Espinosa con Paraguay. Los multifamiliares entonces eran las ranchetas de madera de parte de atrás, pero eran multifamiliares porque vivía mucha gente. Entonces, justamente esa tarde del comienzo de la revolución, estoy yo con mi mamá, estamos solos, ella y yo en la casa, y explota el movimiento y sale ese movimiento ahí en Villa Juana, y de repente entra una bala que atraviesa toda la madera de la casa, y cuando yo vi que esa bala entró, gracias a Dios que estaba sentado, pues me asusté y me tiré debajo de la cama. Mi mamá era una mujer muy impetuosa, muy enérgica, una mujer de un coraje increíble. Y me dice, mire, muchacho, cobarde, levántese de ahí. Digo, pues, yo asustado, pero así era mi mamá, muy enérgica, muy impetuosa. Bueno, ¿qué pasa? Que mi hermano mayor, a quien yo le sigo, mi mamá, somos 5 hermanos de padre y de madre. Mi hermano era un dirigente estudiantil que se había formado en Higüey, donde nació, y entonces estaba en el Juan Pablo Duarte, era de un líder estudiantil. ¿Qué pasa? Que tan pronto salió el movimiento, se fue de la casa esa noche y se desapareció. Cuando a los 2 días viene
o al día y medio viene con una bazuca al hombro y mi mamá lo ve y dice, ¡mío! Y ahí mismo ni siquiera nos saludó, porque mi mamá y yo estábamos solos, no nos saludó, sino que se devolvió con su bazooka y no vuelve a saber hasta que después los ubicamos en la parte de Ciudad Nueva, ya cuando las cosas habían calmado. Pero antes, el día 27, muy importante, el día 27, cuando se estaba preparando, haciendo los cruces, bloqueando el puente Duarte, ¿qué pasa? Que mis dos hermanas menores que me siguen, mi mamá estaba súper preocupada, justamente el 27, en pleno ya movimiento de la guerra, y mi mamá con una desesperación y yo con ella solo. Entonces viene y mi mamá dice, vamos para Villa Duarte, que era, mis hermanitas estaban en Villa Duarte, en lo que era, hoy se llama Ramón Matías Meyer, mi sector, antes se llamaba Lengua Azul, frente a Villa Duarte. Cuando tú vas cruzando el puente Duarte, esos multifamiliares que están a la izquierda. Bueno, cuando llegamos al puente, era precisamente cuando se estaban atravesando los Catareyes y todos los obstáculos que estaba poniendo el movimiento constitucionalista, y los aviones de la Fuerza Armada estaban haciendo vuelo de inspección para quizás reportar antes de comenzar la batalla del puente Duarte. Ese día yo pasé por ahí. Entonces, cuando íbamos, mi mamá intentó cruzar el puente conmigo agarrada, y chocó ella con un muchacho constitucionalista que tenía un fusil y una bayoneta en la mano, y cuando lo chocó, el muchacho se impresionó porque él hacía un golpe de súbito. Entonces, miren, mujer, no te mato porque esto no fue la revolución, no haremos así. Y ahí mi mamá se asustó. Entonces nos devolvimos a mi casa otra vez, al Alonso de Espinosa con Paraguay. Pues al otro día, en plena revolución también, pero ya en los barrios no habían, la batalla no estaba justamente en los barrios, sino que entonces yo, como campesinito al fin, con poca formación política y intelectual de ninguna manera, tenía 14 años, dije, yo me voy para Arroyo Hondo, porque ahí es que estaba mi emoción y todo mi interés. Cogí para Arroyo Hondo a pie toda la Paraguay y me llegué a Arroyo Hondo. Cuando llegué a Arroyo Hondo, comencé a ver los jeeps de las fuerzas militares, ya del representante del gobierno, a Wessing y compañía, eran quienes tenían control de toda la zona de Arroyo Hondo. Y en ese trajín nos hicimos como familiarmente. Mi familia era muy perredista y Juan Bosita, obviamente, pero hubo un teniente que fue un teniente malvado, asesino, pero que se hizo amigo de la familia consecuentemente, un famoso Tizón. No sé si usted algún villamellero, Tizón moreno, fuerte, alto, pero un tiguerazo, un tipo de esos teniente de la policía de ese entonces, líder represivo, y nos protegió en Arroyo Hondo bastante. Entonces, después al final, yo inclusive, cuando las cosas bajaron, fui a mi casa, ya y a mi mamá, e inclusive llegué a llevarle comida a mi hermano allá abajo, cuando dejamos pasar, había un trecho, y le llevé comida a mi hermano allá mi hermano se llama Alfredo Rodríguez, ya viejito, yo tenía 14 años, no saquen la cuenta, 14.56, no quiero decir para los matemáticos que son malos, por ahí ando yo. Sí, estamos más o menos en el mismo, aproximadamente el mismo millaje. Bueno, Pablo, pues gracias por tus vivencias, que nada más nos quedan unos escasos 6 minutos. De modo pues que vamos a pasar con José. José, nada más prácticamente tenemos 5 minutos disponibles para ti. Bueno, con tu última intervención. Yo voy a ser preciso y voy a hablar menos, porque lo que quiero manifestar es la admiración por las cosas que pude palpar. Por ejemplo, para mí fue sumamente impresionante, yo tenía 20 años en la guerra, ver cómo un hombre de Curazao era miembro de un comando y participaba en esa guerra nuestra, cómo él participaba. José, antes de seguir, José, por favor, baja el volumen, porque está haciendo un poquito de feedback. Okay. El volumen de tu celular. Ya lo bajé. Ok, ahora sí, adelante. Un curazoleño. Por ejemplo, me causó mucha impresión ver a los españoles que participaron en la guerra, que eran armeros, reparaban las armas, participaron también en la guerra, luchando. Es de todos conocido que Capocci era italiano y que André Rivière era francés, que murió el 14 de junio, cuando la avanzada de los norteamericanos hacia la zona, que precisamente esa avanzada motiva un poema de Peña Gómez que se llama Lloran las viejas campanas,
porque eso fue mortero y cañón el día entero y destruyeron gran parte de lo que es la riqueza, la reliquia colonial de la República Dominicana, el patrimonio nuestro lo destruyeron prácticamente, muchas iglesias, muchas viviendas. Fue cañón y mortero el día entero. Y Peña hizo ese poema de Lloran las viejas campanas. Vi también un comando haitiano. Hoy en día se tiene muy en boga lo que es los haitianos y se habla mucho del tema haitiano, pero los haitianos fueron muy solidarios. Y yo diría que los haitianos, como manifesté anteriormente en el otro programa, le dieron a la guerra patria, le dieron un símbolo, que fue la muerte del poeta Jacques Vieux. Jacques Vieux, tremendo poeta haitiano, muere con las piernas cercenadas por una granada de mortero. Y para mí, por ejemplo, mi sensibilidad, yo quiero, antes de concluir, rendir un homenaje a los héroes y rendir un homenaje con mis palabras a los mártires de abril. Y no solamente a los mártires de ese evento, sino también a los de la restauración, la independencia, de ese camino que se ha venido trillando con sangre en busca y en aras de lograr la absoluta libertad del pueblo dominicano y su bienestar. O sea, eso es cuanto yo quiero aportar a ese memorial. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por esas palabras tuyas finales. Que nada, con esas palabras prácticamente estamos llegando al final. Y nada, darle las gracias a todos por habernos acompañado hoy en este inicio de la divertida tertulia cultural. Así que José, de nuevo, José Enrique García, yo le llamo historiador, poeta, pintor, humorista. No le gusta que le digan sus títulos, vuelvo y repito. Nada más diga historiador. ¿Por qué? Porque la gente... No sé, porque que yo creo que una persona tan versátil como tú, pues hay que reconocerle las páginas que se han tirado para la izquierda. Un hombre con historia, un historiador. ¿No? Un hombre con historia. Está bien. Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros. Gracias, Pablo, por tus aportes. Me permite unirme, suscribirlo, el homenaje que José les rinde en sentimiento, nosotros también, por las aportaciones que han hecho todos los héroes en favor de la democracia, la libertad y la estabilidad de la República Dominicana en cualquier estadio donde ellos se desempeñaron como actores principales. Ok. Ese es el sentir por aquí de la divertida tertulia cultural. Luisa Sánchez, desde Santiago de los Caballeros. Gracias, Luisita, una vez más. Santiago. ¿Cómo de Santiago? Tú dijiste de Santiago de los Caballeros. Ay, Dios mío. Es que nada, uno se envuelve tanto en esta... Yo ni me di cuenta que dije Santiago. Luisa Sánchez, Miami, Florida. De Miami, del área de Westchester en Miami. Pero anyway, yo también quiero unirme al sentimiento patriótico de loor a esos héroes y heroínas de la Revolución de Abril. Esos nombres que no se saben hoy, pero que con piedras y con los puños cerrados se enfrentaron a las tropas invasoras y crearon las bases de lo que es hoy la democracia de la República Dominicana. Y hay un dato que mi hermana me recordó de que a esas heroínas y héroes que nadie conoce, es que mi mamá era parte de grupos de mujeres que los pocos días que estuvimos en la capital antes de que nos fuéramos al interior, iban por las noches a llevarle comida a los comandos y a esos jóvenes que estaban ahí en esa zona colonial que era donde estaba el centro de Ciudad Nueva, y entonces a llevarles comidas y agua, a darle, y nadie nunca sabe los nombres de esas personas, pero hubieron miles de mujeres y hombres que hacían eso para que esos jóvenes continuaran en la lucha. Así es que loor a los héroes y heroínas del 24 de abril que sentaron las bases de lo que se vive hoy en la República Dominicana. Gracias, Luisita. Gracias. Nada, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Llegamos al final. Gracias a José Vázquez por su aporte
Excelente aporte de José Vázquez. No sé si Vilma tiene alguien más de lo que no hemos mencionado. Vilma, ¿tú tienes alguien más de Como lo que no? dice Miguel Ángel Rodríguez, ese es un santiaguero de pura cepa. Gracias Miguel Ángel por eso. Muchísimas gracias, mi queridísimo y estimado cónsul Miguel Ángel Rodríguez, excónsul. Y Francisco Vargas dice, abril, mes de la historia patria. Excelente programa. Good blessings. Gracias, Francisco Vargas, desde la Florida Central. Señores, llegamos al final. Parece mentira, pero esta hora pasó rapidísimo. Gracias por Vilma me dijo que chequeáramos cuántas personas habían estado y no nos dio tiempo, pero lee ese numerito, Vilma, antes de irnos, el de arriba, 12,000. 12,220. 12,220 personas, señores, se hicieron presentes, por lo menos unos 45 a 50 segundos estuvieron ahí con nosotros. Nos despedimos. Como siempre decía el profesor Juan Bosch al pueblo dominicano, unas palabras muy sencillas. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos muy buenas noches.